Hey tú, sí, tú, el que está viendo este vídeo. ¿Te gustaría que alguna de estas pets fuera tuya? Pues puedes conseguirlas muy fácilmente. Simplemente tienes que dejar un like, suscribirte y opinar sobre el vídeo en cuestión y dejar tu nombre de usuario de Roblox. Y una de estas pets puede ser tuya. ¿Qué pasa, chavales? Bueno, hoy os traemos al canal un vídeo diferente a lo que estáis acostumbrados a ver, ya que en el vídeo que vais a ver a continuación os traemos para lo que para nosotros es el mejor juego de Dragon Ball Z para jugar dentro de Roblox. Vais a ver un poco de gameplay de fondo, mientras que os vamos a explicar un poco sobre lo que trata el juego y todo lo que podemos hacer dentro de él. Os vamos a explicar en qué consiste el juego, lo que hay que hacer para avanzar en su historia y algunos límites que vamos a tener a la hora de ir avanzando en cuanto a conseguir poder y habilidades y demás. Bueno, antes de empezar con el vídeo, me gustaría deciros que ya tenéis disponible en el canal la función de miembros para todos aquellos que quieran y puedan hacerse miembros del canal. Todos aquellos que decidan hacerse miembros del canal tendrán muchísimas ventajas exclusivas para miembros, como por ejemplo acceso anticipado a vídeos nuevos, sorteos exclusivos para miembros y menciones especiales en vídeos, entre muchas otras ventajas exclusivas solo para miembros. Dicho todo esto de los miembros, sabéis que tenéis el botoncito a la derecha del botón de suscribirte, un botón azul que pone unirme, le pincháis ahí y ahí veis todas las ventajas y todos los precios que tenemos. Hemos intentado poner los precios más bajos porque no queremos lucrarnos con vosotros y dicho esto vamos a empezar con el vídeo. Bueno, el juego que os traemos hoy se llama Dragon Blocks y como ya hemos dicho anteriormente, es un juego que lo que pretende hacer es imitar a la famosa serie de Dragon Ball Z. Hemos decidido traerlo al canal ya que lo hemos estado jugando y personalmente nos ha encantado muchísimo, así que queríamos enseñároslo para que también vosotros podáis disfrutar tanto como nosotros a la hora de grabar y jugar este juego. En este juego lo que tendremos que hacer será completar misiones que nos enviarán los personajes del juego, además de derrotar a varios enemigos utilizando las famosas habilidades que se ven en la serie, como por ejemplo la bola de energía o el famoso Kamehameha, que por si alguien no lo sabe, pues es ese rayito azul que tiran por las manos, ¿vale? Una vez que hayamos completado las misiones, los personajes nos darán recompensas dentro del juego, para que podamos seguir haciendo muchas otras cosas, como por ejemplo personalizar nuestros personajes o desbloquear mundos nuevos para seguir avanzando en la historia. Y obviamente las recompensas van a ser mayores según que vayamos avanzando dentro del juego. Podemos encontrar muchas islas alrededor del mapa, además de los diferentes mundos que encontramos en el juego. En estas islas vamos a encontrar personajes que lo que necesitarán va a ser nuestra ayuda para poder derrotar a los enemigos que hay en la isla. Cuando lo consigamos nos van a dar recompensas valiosas, la verdad es que bastante valiosas, que nos van a servir para mejorar nuestras habilidades y nuestro poder, además de mejorar también objetos como podría ser por ejemplo una espada o una camiseta que nos dé más fuerza o cosas así, ¿vale? El juego cuenta con un tutorial en el que se nos explica cómo podemos usar cada habilidad de nuestro personaje y cómo podemos derrotar a los enemigos. Recomendamos totalmente que hagáis este tutorial ya que hay muchas teclas para usar dentro del juego y el tutorial nos va a ayudar a entender cómo usarlas y para qué sirve cada una. Nos va a ayudar a hacer tanto ataques normales como especiales, como también por ejemplo nos puede ayudar a volar o incluso a teletransportarnos detrás de los enemigos, a ir más rápido, entre muchas otras cosas, ¿vale? Dentro del juego también existe el modo PvP en el que podréis competir con o contra vuestros amigos para ver quién tiene más poder y más habilidades dentro del juego. Si queréis jugar tranquilos sin que nadie os ataque, simplemente podéis deshabilitar este modo PvP y jugar a completar la historia del juego seguros de que nadie os va a molestar. Además, dentro del juego existen los renacimientos, ¿vale? Para poder renacer en este juego debemos ir consiguiendo poder a medida que hacemos misiones y eliminamos personajes del juego. Estos renacimientos van a hacer que nuestro personaje vaya evolucionando y cada vez tengan más vida y más energía para poder completar nuevas habilidades. También conseguiremos que nuestro personaje sea cada vez más fuerte y tenga más puntos de poder para que el juego no sea tan complicado a la hora de avanzar en la historia. Los renacimientos son perfectos para que el juego no sea aburrido y siempre tengamos ganas de seguir jugando para poder avanzar y ser el mejor de todos nuestros amigos. Nuestro personaje podrá transformarse igual que en la serie a medida que avanzamos y desbloqueamos nuevos personajes. Y también tenemos disponible la opción de fusionarnos con otros personajes igual que pasa en la serie, para que así podamos obtener las habilidades propias de nuestro personaje además del personaje con el que nos hayamos fusionado. El juego también nos permite hacer prestigios, los cuales harán también que nuestro personaje sea mucho más fuerte y tenga mucha más salud, además de potenciar nuestras habilidades dentro del juego. Tendremos una cantidad máxima de 5 prestigios para hacer y os aseguramos desde aquí, porque por experiencia propia, que vais a estar muy entretenidos haciéndolos, ya que obviamente el prestigio dentro del juego es como lo más que podéis hacer y estos prestigios pues son muy complicados de conseguir. Con el límite máximo de 5 que tenemos pues vais a estar bastante rato para conseguirlos. En total dentro del juego hay 150 renacimientos y se puede alcanzar una fuerza máxima de 600 millones de puntos de poder. Además
Además, también tenemos 22 habilidades diferentes para desbloquear y 10 armas diferentes que también nos van a hacer más fuertes y nos van a ayudar a derrotar a estos enemigos mucho más fácil. Otra cosa bastante interesante dentro del juego es que se pueden crear gremios para poder jugar con vuestros amigos y no aburriros nunca. Para poder crear un gremio en este juego tendremos que tener un grupo de Roblox creado de antes y haber renacido 10 veces como mínimo. Estos gremios tienen un límite de 15 jugadores y suelen ser una buena opción para hacer piques con vuestros amigos, para ver quién va más avanzado en el juego, para ver quién tiene más habilidades, quién tiene más fuerza y demás. El juego también tiene muchos eventos semanales, en los cuales podréis conseguir muchas recompensas en el juego, además de muchos logros entretenidos de conseguir. También suelen meter eventos de fin de semana, que normalmente nos potencian el poder y la suerte bastante dentro del juego. Duran los 2 días de fin de semana, o sea, sábado y domingo, y parte del viernes también, y nos suelen potenciar básicamente el poder y la suerte dentro del juego. También dentro del juego tenemos la opción de tradear con otros jugadores, pero para ello nuestra cuenta de Roblox tiene que haber sido creada 14 días antes de haber empezado a jugar, y tendremos que haber jugado 1 hora al juego. Es decir, nosotros tendremos bloqueada la opción de tradear con otros jugadores hasta que hayamos jugado 1 hora en total al juego, y nuestra cuenta de Roblox además tenga 14 días de antigüedad. Una de las mejores cosas que tiene el juego es una ruleta, en la cual nos pueden salir objetos muy valiosos y caros que nos sirven para mejorar nuestras habilidades o aumentar nuestro poder. Para poder girar esta ruleta necesitaremos completar misiones que nos darán tickets dorados de un solo uso, aunque pasa bastantes veces y puede ser que la ruleta nos vaya a devolver ese ticket que hemos gastado para que podamos volver a tirar otra vez. Es bastante importante decir que este juego es un juego para todas las edades, o sea, no vais a tener ningún tipo de impedimento para jugar el juego, tengáis la edad que tengáis, ya sea que tengáis 5 años, 8 años o 10 años, no importa la edad porque es un juego para todas las edades. ¿Por qué? Pues porque no es un juego violento ni trata ningún tipo de contenido explícito, ¿vale? Este juego es el juego perfecto si eres un gran fan de la serie, ya que imita a la perfección la mayor parte de la serie, en cuanto a personajes y escenarios, aunque obviamente cambian los nombres para evitar problemas de derechos de autor. Bueno, como veis, este juego es bastante entretenido, tanto para jugar solo como para jugar con amigos. Desde nuestro punto de vista, este juego es uno de los mejores para quitar el aburrimiento, aunque juguemos solos, ya que siempre nos va a tener ocupados haciendo misiones para aumentar nuestro poder o haciendo renacimientos dentro del juego para poder conseguir más habilidades y nuevos personajes, además de poder subir de nivel nuestro prestigio, que ya hemos dicho antes, que es una cosa bastante complicada. Desde aquí os recomendamos bastante que probéis el juego, aunque no seáis unos grandes fanáticos de la serie, ya que pues no es necesario conocer nada sobre la serie para poder jugarlo y disfrutarlo. Os aseguramos que si lo probáis no os vais a arrepentir de haberlo probado, y también creemos que seguro que más de uno de vosotros se queda a jugarlo bastantes más horas. Esperamos que este vídeo os haya servido de mucho a todos aquellos que estéis aburridos y busquéis nuevos juegos en Roblox para pasar el rato. Y para acabar con este vídeo, os quería recordar que estamos sorteando una pet en Pet Simulator X en Roblox por cada vídeo que subimos, y que para poder ganar esta pet lo único que tendréis que hacer va a ser darle like al vídeo, suscribiros al canal de Darko Gaming en YouTube y comentar vuestro nombre de usuario de Roblox. Simplemente con haber hecho eso, ya automáticamente entráis en el sorteo de la pet totalmente gratis, simplemente por haber hecho suscribiros y darle like y comentar. Dicho todo esto, nos vemos en la próxima, chicos. Esperamos que os haya gustado mucho el vídeo, que os haya servido muchísimo, de verdad, y nos vemos en la próxima. Adiós.